Imagina esto por un momento. Vas por la calle caminando, cuando de pronto te encuentras un gigantesco rompecabezas que junto forma la Enciclopedia Británica. En eso te encuentras a tu amigo y le preguntas con curiosidad que quién fue quien hizo este rompecabezas, a lo que él te responde que fue él. Cuando le preguntas cómo lo hizo, te dice que simplemente aventó todas las piezas desde lo alto de un edificio y éstas cayeron perfectamente ordenadas, cada pieza en su lugar. A menos que tengas una deficiencia cognitiva severa, no deberías de tomar en serio estas palabras. Seguramente pensarías que tu amigo está siendo sarcástico o que simplemente no tiene la menor idea de quién hizo esto. Y bueno, así sucede con muchos ateos cuando tratan de explicar el ajuste fino de las constantes físicas del universo. Comencemos definiendo qué es el ajuste fino. Según el amplio consenso académico actual, el ajuste fino del universo es la observación de que las leyes y las constantes iniciales del universo se encuentran dentro de un rango tan estrechamente ajustado que hacen posible la vida en nuestro mundo. Según la teoría del ajuste fino, si alguna de estas constantes iniciales del universo se hubieran movido aunque sea un poco, la vida como la conocemos no sería posible. Algunos cuerpos que hacen que nuestra vida sea posible simplemente no existirían, como las estrellas, los planetas o algunos elementos químicos esenciales. En suma, se considera que existen cuatro constantes físicas en el universo, a saber, la ley de la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Hablando de ellas, el astrofísico Lux Burns comenta: un universo con solo pequeños ajustes en las constantes fundamentales podría carecer de los enlaces químicos que nos dan las moléculas, así que digamos adiós al ADN, y también a las rocas, el agua y los planetas. Otros ajustes podrían imposibilitar la formación de estrellas o incluso átomos. Y con ciertos valores para las constantes físicas, el universo habría desaparecido en una fracción de segundo. Que todas las constantes estén dispuestas en lo que, matemáticamente hablando, es la combinación improbable que hace posible nuestro gran, complejo y portador de vida, es a lo que se refieren los físicos cuando hablan del ajuste fino del universo para la vida. No me meteré a explicar qué es lo que pasaría en cada caso si una de estas constantes universales se movieran, aunque sea un poco. Eso ya lo resume Luke Burns. A lo que quiero ir es a una cuestión más fundamental, es decir, que un universo tan estrechamente ajustado merece una explicación, así como un rompecabezas gigante que forma la Enciclopedia Británica también merece una explicación. Desde un enfoque teísta, el ajuste fino del universo no es algo que nos sorprenda, de hecho, es lo que esperaríamos si existe una mente creativa detrás del universo. Sin embargo, no debemos presuponer o no tenemos la obligación de presuponer una mente creativa detrás del universo para explicar el ajuste fino. Más bien, el ajuste fino nos lleva razonablemente a pensar que dicha mente con potencialidad creativa realmente existe y está detrás de este ajuste fino. Regresemos por un momento al ejemplo del rompecabezas. En este escenario no dudarías de que tu amigo te está vacilando. Básicamente te está diciendo que en la primera tirada que hizo desde un edificio alto, el rompecabezas cayó azarosamente ordenado, pero incluso si no fuera en un solo intento, y así fueran miles o millones de intentos, seguirías creyendo que esto es una estupidez, que el azar simplemente no podría explicar cómo es que todas las piezas se encajaron perfectamente al caer. De hecho, en este escenario, una explicación alternativa que buscarías sería, por ejemplo, que muchas personas se reunieron y de una forma coordinada o previamente coordinada ensamblaron todo este rompecabezas. Puedes añadir o quitar personas a este evento. Sin embargo, seguirías pensando que una mente o mentes estuvieron detrás de esto armando el rompecabezas y que no es producto del azar. Ahora traslada esto a una cuestión de una magnitud tan infinitamente más grande que la de un rompecabezas de la Enciclopedia Británica, como lo es el ajuste fino del universo. El ajuste fino del universo te lleva ineludiblemente a pensar que también existe una mente creativa detrás de él. El astrónomo Fred Hoyle, un ex ateo, explica: si se tratara de una cuestión puramente científica y no de un problema religioso, no creo que ningún científico que examinara la evidencia dejara de inferir que las leyes de la física nuclear fueron diseñadas deliberadamente. Una interpretación sensata de los hechos sugiere que un superintelecto ha manipulado la física, así como la química y la biología. Estoy de acuerdo con Hoyle en que en la academia científica existe un gran prejuicio antirreligioso, y esto surge mayoritariamente por el hecho
o la tergiversación de que la ciencia y la religión están en competencia o que están peleadas. Se piensa que la filosofía no tiene ningún tipo de tarea en el quehacer científico, como si los científicos no hicieran constantemente afirmaciones filosóficas. Hay científicos que son muy destacados en sus respectivas áreas, pero cuando se trata de hacer teorías filosóficas o afirmaciones filosóficas son realmente patéticos, y ese es el caso de Richard Dawkins y Stephen Hawking, por ejemplo. También esto es producto, irónicamente, de un rechazo a la filosofía, pero desde un enfoque cientificista, como suele llamársele. Y este enfoque dice que no podemos conocer o no podemos tener verdadero conocimiento si no es a través del quehacer científico. Pero, irónicamente, esta afirmación es una afirmación filosófica, por lo que el cientificismo es autorrefutable desde su concepto. Pero dejemos esta cuestión de lado por un momento. Volviendo a la cuestión del ajuste fino del universo y cómo este nos lleva a pensar que existe un superintelecto detrás de estas constantes tan finamente ajustadas, ¿realmente el ateísmo tiene alguna explicación alternativa para este suceso? Una corriente que domina en los departamentos de filosofía actualmente es el naturalismo. El naturalismo trata de explicar la realidad a partir de meramente entidades naturales y no sobrenaturales, como son Dios, los ángeles u otros dioses independientes al monoteísmo. Una de las explicaciones que tienen mayor fuerza entre los naturalistas está basada en la hipótesis del multiverso. El multiverso es un modelo cosmológico que se propone para explicar el inicio del universo. De hecho, actualmente, el consenso de científicos o astrónomos está de acuerdo en que el modelo cosmológico que mejor explica el inicio del universo es el Big Bang. Sin embargo, los cosmólogos pueden seguir trabajando en distintos modelos para explicar este inicio del universo. Según la hipótesis del multiverso, no existe un único universo, sino que existe un conjunto de universos que existen en paralelo, pero con condiciones diversas. De entre todas estas condiciones diversas, según los teóricos, la nuestra es la privilegiada. Exactamente este universo, por azar, está hecho para que pueda albergar la vida, de forma que todos los universos que existen en paralelo tienen unas condiciones desastrosas que no hacen permisible que exista la vida en ellos. Esta idea la expresa adecuadamente el filósofo escéptico Michael Rose. El hecho de que sea nuestro universo parte del universo donde haya vida no es más improbable que alguien tenga un billete de lotería premiado. Dadas suficientes tiradas de dados o del bombo, era inevitable que hubiera un ganador. Lo mismo ocurre con los universos habitables. Obviamente, si no tuviéramos el billete ganador, no estaríamos aquí para contárselo a todo el mundo. Eso no es un milagro, como tampoco lo es que la persona que gana la lotería sea la que deja su trabajo y se va a vivir al sur de Francia. El mayor problema con la hipótesis del Big Bang es su falta de evidencia científica. Ciertamente es un modelo bastante atractivo, sin embargo, sorprende la insuficiencia de este modelo en cuanto a evidencia científica cuando se enfrenta a otros modelos que son hipótesis o a la teoría estándar del Big Bang. Esta hipótesis se basa en la mecánica cuántica, en la inflación cósmica eterna, en la teoría de cuerdas, que son las bases para desarrollarlas. Sin embargo, que tenga dichas bases no implica que tiene evidencia empírica y científica. Ya que no tiene evidencia empírica, tampoco es falsable, y por lo tanto todo lo que surge a partir de estas bases son meras hipótesis y conjeturas para explicar el inicio de nuestro universo. Sin embargo, no tiene por qué ser un argumento fuerte a favor de una explicación naturalista para el ajuste fino del universo. Otro problema con la hipótesis del multiverso es que no explica cuáles son las restricciones en cuanto a las posibilidades en estos universos. La hipótesis del multiverso no puede decir simplemente que todos los universos son posibles, ya que hay algunas posibilidades que contradicen otras posibilidades. Por ejemplo, la posibilidad de que exista algo contradice la posibilidad de que no exista nada. Además, el multiverso no explica el ajuste fino del universo, simplemente hace retroceder el problema, ya que aquí legítimamente nos preguntaríamos por qué el generador de estos universos, de estos infinitos universos, está ajustado de tal forma que tenga la posibilidad de generar al menos un universo con las condiciones tan finamente ajustadas para que sea permisible la vida. Y eso nos lleva a su vez a preguntarnos por qué el otro generador de nuestro generador de universos está finamente ajustado para dar vida, por así decirlo, al generador de universos, y así nos podemos ir extendiendo en la cadena causal hacia el pasado y nunca llegar a un comienzo real. Esto nos lleva a una cadena causal hacia el pasado ad infinitum, y los filósofos han argumentado en reiteradas ocasiones que un infinito actual
es básicamente una contradicción lógica. Pero incluso si consideráramos esta hipótesis como que realmente puede explicar el origen de nuestro universo y las condiciones tan finamente ajustadas del mismo para que sea posible la vida, en la economía del pensamiento, la hipótesis del multiverso resulta ser muy poco atractiva. En la economía del pensamiento, las hipótesis con menos compromisos ontológicos tienden a ser consideradas más probables, y esto es bastante lógico. Entre mayores compromisos ontológicos hay mayor probabilidad de falseabilidad, y por lo tanto hay mayor probabilidad de error. La idea del multiverso, que trata de explicar nuestra existencia a partir de un generador que da a luz a infinitos universos, hace que la hipótesis sea poco probable y poco realista. En cambio, desde el teísmo, o mejor, desde el teísmo clásico, Dios es concebido como un ser simple, no compuesto de partes. En él, incluso su esencia y su existencia son lo mismo, por lo que Dios explica su propia existencia. Dios es el ser subsistente y no depende de nada externo, de nada contingente, para explicar su existencia. Desde el teísmo clásico solamente necesitamos a Dios como explicación del ajuste fino del universo. Sin embargo, desde la hipótesis del multiverso se necesita una cantidad infinita de universos para explicar por qué nuestro universo está ajustado con estas condiciones que permiten la vida. Si bien el principio de parsimonia no garantiza necesariamente que la hipótesis más simple sea la correcta, sí la hace más probable, y si queremos actuar razonablemente, deberíamos inclinarnos a este tipo de explicaciones. Sin embargo, aquí alguno podría argumentar que aunque la hipótesis del multiverso no es más simple, sí tiene mejor poder explicativo que el teísmo. Y es verdad, por encima del principio de parsimonia está el principio del poder explicativo, si se le puede llamar principio. Pero el poder explicativo tiene muchísimo más peso que el principio de parsimonia. Sin embargo, con todas sus explicaciones complejas, el multiverso tampoco tiene un mejor poder explicativo que el teísmo clásico. El teísmo puede afirmar razonablemente que detrás del ajuste fino del universo hay un superintelecto que le dio forma al mismo, que ajustó las constantes físicas de tal manera que la vida es posible. Sin embargo, el multiverso no puede ni siquiera explicar el origen de este generador de universos, simplemente recorren el problema. Pero incluso si quieren resolver el problema del ajuste fino de nuestro universo apelando a que este generador produjo una cantidad infinita de universos y que simplemente tenemos la suerte de estar en el universo que se sacó la lotería para albergar vida, realmente no están explicando nada. Imagina por un momento que estás a punto de ser fusilado. No sé, puedes imaginar que eres un cristero en la década de los 20 en México. E imagina que quienes te van a fusilar son 100 de los mejores tiradores de México y todos van a dispararte a una distancia de 1 metro. Te vendan los ojos, respiras y a la cuenta de 3 escuchas los disparos. A los 10 segundos te quitan la venda y resulta que todos los tiradores fallaron. Al quitarte la venda y darte cuenta de que estás vivo, pensarías muchas cosas. Dirías que todos los tiradores fallaron a propósito, que te perdonaron la vida, que realmente nunca dispararon. Sin embargo, nunca pensarías que realmente los 100 tiradores fallaron su disparo. Al quitarte la venda podrías pensar muchísimas cosas. Pensarías que te perdonaron la vida, que realmente nunca dispararon, que todos dispararon al aire, que fallaron a propósito, pero nunca pensarías que todos fallaron por azar. Sea cual sea la explicación, pensarías que estos tiradores fallaron a propósito, es decir, que hubo la voluntad de fallar de fondo, no que fallaron simplemente por azar. El famoso astrofísico Stephen Hawking comentó alguna vez que no deberíamos sorprendernos del porqué de nuestro universo, por qué este universo está tan finamente ajustado que permite albergar la vida. Para Hawking, la sorpresa del por qué estamos aquí se debe simple y sencillamente a que estamos vivos, a que nos tocó vivir en el universo que está finamente ajustado para que haya vida. Sin embargo, esto no explica el porqué del ajuste fino del universo, simplemente explica el porqué de nuestra sorpresa. Sin embargo, esto no explica el porqué del ajuste fino, simplemente explica el porqué de nuestra sorpresa y experiencia. Retomando el ejemplo anterior, tú podrías estar sorprendido porque estás vivo y no estás muerto, que es básicamente el razonamiento de Hawking. Sin embargo, eso no explicaría por qué los 100 tiradores fallaron todo su disparo a la distancia de 1 metro.
Como sea el caso, no pensarías que estos tiradores fallaron por azar, sino porque tenían la intención de fallar. Y esta es una perfecta ilustración de la postura teísta. Para los teístas es inconcebible que el universo haya sido ajustado de tal manera por el azar, con todas las variantes hipotéticas que se propongan. Como lo dicta nuestra experiencia, cuando algo tiene una infinita improbabilidad de haber sido hecho por el azar, la explicación más plausible es que de fondo había una mente inteligente que lo hizo. El debate sobre el ajuste fino es bastante amplio y muy interesante. Para mayor información recomiendo el libro de Lewis y Barnes, A Fortunate Universe, y también el libro de Alistair McGrath, A Fine-Tuned Universe. Que tengas un bendecido día.